En el marco del Mes Internacional de la Lucha en contra del Cáncer de Mama, entérese cómo la detección oportuna y el conocimiento de los subtipos de cáncer de mama son fundamentales para el tratamiento de esta enfermedad. El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres alrededor del mundo. En un lapso de un año, más de 1 millón de mujeres son diagnosticadas en México y 14,000 casos nuevos de cáncer de mama al año. En un periodo de 5 años, se han diagnosticado alrededor de 60,000 casos nuevos. Hoy, en A Su Salud, la doctora Lisette Nava, gerente médico de Roche, que ha tratado a pacientes con cáncer de mama con terapias innovadoras, nos explica cuáles son los diferentes subtipos de cáncer de mama y los avances médicos en el tratamiento. Hoy, en A Su Salud, entérate cómo reconocer los síntomas de una apendicitis. El apéndice es una pequeña bolsa conectada al intestino grueso. La apendicitis se produce con más frecuencia en las personas entre las edades de 10 a 30 años y el dolor asociado con la apendicitis por lo general comienza alrededor del ombligo y se mueve a la parte inferior derecha del abdomen, justo por encima del hueso de la cadera. La apendicitis se considera una emergencia médica. Hoy, en el estudio de los especialistas, el doctor Jesús Trujillo Casillas, gastroenterólogo endoscopista. El trasplante de riñón es actualmente la mejor alternativa terapéutica para los pacientes con insuficiencia renal crónica, ya que mejora sustancialmente la calidad de vida y aumenta la expectativa de la misma, especialmente en pacientes jóvenes. Hoy, en A Su Salud, conozca el protocolo de trasplante donde se analiza el riesgo y se busca factores modificables que puedan impactar en la evolución del paciente, mejorando sus resultados. Hoy, del Centro del Riñón Guadalajara, el doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo. Además, la artritis reumatoide, una enfermedad incapacitante caracterizada por una inflamación con potencial destrucción crónica de las articulaciones sinoviales que pueden llevar a la limitación del movimiento articular. En México se presentan en el 1.3% de la población y afecta principalmente a mujeres entre los 35 y 50 años, con una relación de 3:1 respecto a los hombres. Hoy, en A Su Salud, el doctor César Ramos Remus, jefe del Departamento de Reumatología UMAE, Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, nos explica las causas y los síntomas de la artritis reumatoide. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues ya estamos en A Su Salud y me da muchísimo gusto que nos reciba en casa. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa de los especialistas. Estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 digital, la señal de la ciudad, desde los estudios de Megacanal aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Bueno, te invito muy cordialmente, participa. Aquí está el 01800, están los distintos links para que puedas enriquecer este espacio con tus comentarios. Hoy platicaremos con diferentes especialistas, por supuesto, distintos temas. Hoy vamos a hablar de la apendicitis, esta enfermedad que, bueno, se presenta y hay muchas dudas en cuanto al comportamiento, cuál es la sintomatología. Hoy conoceremos pues todo lo que es la etiología y desde luego el comportamiento de la enfermedad. Tenemos al doctor Trujillo, Jesús Trujillo, él es gastroenterólogo endoscopista y bueno, vamos a platicar de lo que es este padecimiento, cirujano general, por supuesto, y gastroenterólogo. Así es. Endoscopista. ¿Cómo está, doctor? Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente, Joel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, apendicitis, este padecimiento de un órgano, pues que se tiene que hablar qué es, para qué sirve, cuál es su función, en fin. Bien, vamos a empezar hablando del concepto. Pero para hablar del concepto de apendicitis tenemos que saber qué es el apéndice, ¿de acuerdo? El apéndice es una parte de un órgano abdominal que es el intestino grueso. Aquí tenemos una gráfica y aquí tenemos el apéndice. Este es el intestino grueso y esta prominencia que existe aquí es el apéndice. Se llama apéndice cecal porque esta parte del intestino se llama ciego, es apéndice cecal. Esta tripita que podemos ver aquí mide aproximadamente unos 7, incluso hemos visto hasta 12 o 15 centímetros de longitud,
por más o menos unos 6 milímetros de diámetro. Es una pequeña parte hueca que se comunica a la luz del intestino grueso a través de una pequeña ventana. De hecho, cuando hacemos colonoscopía, meto la cámara de video y cuando llego a esta parte por el interior del intestino, se observa la ventana que comunica al interior del apéndice. La bolsa se ve. Así es, te arrimas a ese pequeño hueco con la cámara de video y logras ver por esta ventana el interior del apéndice. El apéndice es una parte del intestino que funciona como un órgano, como una fábrica de glóbulos blancos útiles para la defensa. Es un reservorio. Es un reservorio, es una fábrica que produce glóbulos blancos útiles para la defensa del tracto digestivo. Muy útil cuando somos niños, pero ya menos útil cuando vamos creciendo una vez que adquirimos inmunidad. Entonces, a través de los años. ¿No es órgano vital después de cierta edad? Así es, no es un órgano vital. Podemos en un momento dado quitar el apéndice y esto no tiene ninguna repercusión en el estado inmune de tu aparato digestivo. El apéndice, bueno, es susceptible también, doctor, de malas prácticas médicas, ¿no? Desde luego, porque ¿cómo saber que se trata del apéndice? ¿Cuál es el diagnóstico? Bien, habíamos dicho que el apéndice se comunica a la luz del intestino grueso. Entonces, el apéndice, al igual que el intestino, en su interior produce moco y ese moco tiene que drenar, fluir hacia la luz intestinal. En un momento dado se mete excremento del intestino al interior del apéndice. El apéndice es un cilindro hueco, se mete excremento, materia fecal, y esa materia fecal la tapa. Eso marca el inicio de una apendicitis. Correcto. ¿Por qué? Porque tapa la luz del apéndice y el moco que ésta tiene queda secuestrado. Y se inflama. Se inflama. Y como la materia fecal contiene gran cantidad de bacterias que habitualmente viven en la luz intestinal, se infecta. A eso le llamamos apendicitis. ¿Qué sucede si no se opera, doctor? Mira, la apendicitis va a progresar. Podemos decir que existen 4 fases de avance. Fase 1 es un apéndice inflamada, es la fase inicial. Si no se diagnostica y esta fase progresa, viene la fase 2, empieza a producir pus. La fase 3 se empieza a necrosar de su pared. Ya alrededor del apéndice, aquí tenemos una muestra, empezamos a ver cierto sector ya necrosado, se observa de color negro, podrido. Y la fase 4, ya el apéndice se perfora, puede llegar a estallar y entonces ya viene entonces el fluido de todo lo que viene siendo el absceso al resto de la cavidad pélvica, provocando entonces una peritonitis ya más extendida. Y desde luego expone la vida del paciente, ¿no? Definitivamente, ¿hay gente que muere por apendicitis? Sí. No le va igual a un paciente que es diagnosticado y tratado en una fase inicial que a un paciente que llega en una fase estadio 4 ya complicado. La infección hace una peritonitis abdominal, luego la infección pasa a sangre, luego se distribuye a diferentes órganos, pueden llegar a presentar una fase que se llama choque séptico y muerte. Y sí, todavía a estas alturas seguimos viendo por ahí algunos casos de personas que por características culturales tienen dolor de apendicitis, nunca lo piensan así, le tienen pavor al hecho de que pudiera ser apendicitis y los han tratado hasta las formas más rudimentarias, personal no calificado, tratados con hierbas incluso, hasta que van pasando los días y ese apéndice sigue progresando y han llegado a perder la vida. Entonces, por malos diagnósticos, desde luego por no acercarse al especialista, ¿no? Muchas veces puede ser mal diagnóstico y mal atendido a tiempo y bueno, puede complicarse una apendicitis. Sin embargo, bueno, el procedimiento es muy rápido, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento y si lo hacen a través de, esto es a través de endoscopía o laparoscopía? No, mira, a todos nos ha dolido el abdomen más de alguna vez en la vida, porque tenemos colitis, porque tenemos enteritis, porque tenemos una infección de vías urinarias, las mujeres porque tienen algún proceso inflamatorio de su aparato reproductor,
un quiste ovárico, una infección. Todos hemos tenido dolor abdominal. ¿Qué características tiene el dolor de una apendicitis? Bien, hay algo que le llamamos abdomen agudo. El abdomen agudo tiene la característica de que empieza a producir irritación de una bolsa interna que está por abajo del músculo de la pared abdominal. Y dentro de esa bolsa vienen las vísceras abdominales. Intestino delgado, intestino grueso, estómago, ¿de acuerdo? Van dentro de esa bolsa. Esa bolsa se llama peritoneo. Es una bolsa estéril y muy sensible. Si alguna de estas vísceras se inflama y produce líquido inflamatorio, pus, sangre, irrita esa bolsa. Y a eso le llamamos irritación peritoneal. Esa irritación peritoneal tiene una característica. Al paciente, cuando le tocas el abdomen le duele, pero cuando le sueltas, le duele mucho más. Y conforme avanza la causa de el apendicitis, por ejemplo, conforme progresa, ese dato se va haciendo cada vez más franco. Más agudo. Entonces, una cosa es un dolor abdominal, como el que muchos hemos presentado, y otra cosa es un dolor abdominal con irritación peritoneal. Entonces es cuando se debe de sospechar entonces de apendicitis. Claro. Entonces es muy útil entender, incluso por cultura médica general, las diferencias de estos dos tipos de dolor. Cuando ya tenemos un dolor en donde palpas y al soltar duele mucho más, ya hay irritación peritoneal. A eso le llamamos abdomen agudo. Y dentro del tema de abdomen agudo hay enfermedades que lo producen, pero no se operan. Y hay otras, como la apendicitis, que produce abdomen agudo y sí se debe operar. Esa característica del dolor tiene que alertar al paciente para entonces ir con un médico facultado para ser evaluado. ¿Cuál es el diagnóstico entonces, doctor? ¿Hay otros estudios de imagen de laboratorio que se corroboran para confirmar? Claro, mira, el diagnóstico de una apendicitis es un diagnóstico tripartita. Una parte es clínica. La clínica significa cuándo empezó el dolor, cómo ha evolucionado, en qué momento yo veo al paciente y qué características le encuentro al abdomen en el momento en que yo lo veo. Eso se llama clínica. Segundo, estudios de laboratorio, estudios en sangre, estudios de orina. Los glóbulos blancos, que es la parte útil en contra de la infección, se empiezan a elevar en sangre. Entonces hacemos una biometría hemática y empezamos a observar cómo los glóbulos blancos y otro tipo de células inflamatorias empiezan a elevarse. Y tercero, estudios de imagen. El estudio más sencillo y más disponible, una radiografía, que considero yo es poco útil, un ultrasonido y el estándar de oro, podríamos decir, sería una tomografía abdominal. Entonces, pues hay gente que no tiene estos recursos, hay lugares en donde no existe una tomografía y los médicos basados en lo que es clínica toman decisiones y ya con que tengan una alta sospecha de apendicitis es razón suficiente para decidir operar. ¿De cuántas horas cuenta el especialista para hacer todos los estudios y confirmar pues el procedimiento para que se someta a cirugía? Porque esto es quirúrgico, ¿verdad? Mira, las manifestaciones son un tanto variables. Los pacientes llegan a nosotros más o menos después de las primeras 18 o 20 horas, después de haber iniciado el cuadro doloroso. Muy pocos vienen al principio porque cuando les empieza a doler no tiene esa característica. El dolor de una apendicitis empieza alrededor del ombligo. Puede empezar un poquito más arriba del ombligo y entonces lo confunden y no piensan que sea apendicitis. Conforme avanzan las horas, dentro de las primeras 12 horas, el dolor va a migrar a la zona pendicular, que es del ombligo hacia abajo y a la derecha. Y una vez que el dolor llega allí, ya de ahí no se va a quitar. Conforme avanzan las horas, el dolor se empieza a intensificar. Bueno, y ya llega a incapacitar al paciente, desde luego requiere la atención inmediata. Doctor, pues vamos a invitar al público para que hagan prevención en lo que son todos estos padecimientos que empieza siendo, pues como empieza muy leve, ¿verdad?, el dolor, y empieza a incrementarse conforme pasan las horas hasta llegar a ser incapacitantes cuando tiene desde luego que acudir el paciente al gastro. Tenemos hoy esta primer charla por apendicitis. Vamos a dejar otras dos después
En la que sigue vamos a hablar sobre métodos diagnósticos, la necesidad de debernos estudiar, aun cuando no fuera apendicitis incluso. Y después vamos a hablar finalmente del tratamiento, que es el tratamiento quirúrgico finalmente el que deba hacer. Muy bien, pues ahí está la invitación, así es que esté muy pendiente, amigo televidente, para que en la próxima emisión, pues por supuesto, escuche la siguiente parte de lo que es el comportamiento de la apendicitis, los diagnósticos, bueno, pues son condiciones, hay predisposición hereditaria, por supuesto, y otros factores que pueden influir. Vamos a invitarlo para que esté pendiente. Aquí está el teléfono del doctor Jesús Trujillo para que haga prevención, para que atienda la salud de su aparato digestivo. 0133-3271-9899. Este es en el Hospital Puerta de Hierro Sur, y tengo este otro número telefónico que es el 1377-0618, que es el teléfono del Hospital Country 2000. Country 2000. Doctor, como siempre, un placer. Ha sido un placer, aquí nos vemos pronto. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Bien, el doctor Jesús Trujillo. Tenemos ya a la doctora Lisette Nava, ¿verdad? Tenemos a la doctora Lisette Nava en la línea telefónica, y bueno, vamos a platicar con respecto a lo que es el comportamiento del cáncer de mama. Vamos a hablar de, pues, algunos factores importantes que cuando usted sea detectada, ojalá, y que con todos los estudios de prevención y todos estos llamados, pues para que cuidemos la salud haciendo prevención. Y si llegara en algún momento a presentarse un tumor, bueno, detectado a tiempo es muy oportuno, y de esto vamos a platicar precisamente con la doctora Lisette Nava. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. La doctora Nava es médico oncólogo y director médico, por supuesto, de Laboratorios Roche desde la Ciudad de México. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes, Pavel. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Pues platíquenos un poco del comportamiento, un panorama general de lo que es el cáncer de mama, los tipos de cáncer, que es importante pues que esto se conozca y saber que existen tratamientos de actualidad, tratamientos de innovación, pues para tratar los subtipos de lo que es el cáncer de mama. Claro que sí. Bueno, primero les quiero decir que el cáncer de mama es de los principales tipos de tumor en las mujeres, tanto en el mundo como en México. De hecho, es el principal en número de presencia de casos nuevos y el segundo en causas de muerte por cáncer. Así como lo comentaste muy bien, Joel, hay tipos distintos de cáncer de mama, un poco más específico, que no son precisamente el carcinoma tal o lobular, como antes le llamábamos, que de hecho no se ha modificado esa clasificación. Sin embargo, hoy tenemos que ir un poco más profundo. En esta profundidad es saber si el cáncer de mama se alimenta de se alimenta de hormonas o de algún tipo específico de factor de crecimiento. Entonces, cuando se le toma la biopsia a una persona que está pensando que tenga cáncer de mama, tenemos que saber si tiene cierto tipo de proteínas, y estas proteínas nos dicen si se alimenta de hormonas. Estas proteínas son receptores hormonales para estrógenos, progesterona, y receptores de un factor de crecimiento que se llama HER2. De tal manera que podemos decir que hay cáncer de mama sensible a hormonas y el tratamiento va a ser antihormonales, y cáncer de mama cuyo tratamiento específico será hacia el anti-HER2. ¿Ok? Sí, doctora. Sí, ¿la perdimos? ¿Sí? Sí, bueno, bien, adelante, doctora. Sí, la escuchamos entonces, nos hablas de los subtipos entonces, y nos hablas del HER2 positivo de este cáncer, pues que es, ¿cuál de todos estos tipos es el más agresor, vamos, el más agresivo? Claro, hace un momento decía yo que hay tumores sensibles a hormonas, y otro que es el que se alimenta a factor de crecimiento, que es el HER2. También existe otro tipo de tumor que ni siquiera se alimenta de factores de crecimiento, ni tampoco de hormonas. A este se le conoce como triple negativo. Sí. Este tipo de tumores
hay un tratamiento específico. De hecho, Roche ha innovado en este tipo de tratamiento y últimamente, estoy hablando de 2 años al momento, ha habido una mejoría en el tratamiento con 2 fármacos específicamente para HER2. Esto no en todos los tipos de cáncer HER2 positivo, en aquellos que son metastásicos, es decir, que la enfermedad ya salió y se fue hacia el pulmón, hacia el hígado, hacia el cerebro. Estamos hablando específicamente de un medicamento que se llama pertuzumab, que en combinación con otro que ya existía desde hace mucho tiempo, aproximadamente ya 15 años, trastuzumab y quimioterapia, ayuda a incrementar la vida de la mujer cuando ya se habla de una enfermedad metastásica. Doctora, Segundo... Sí, perdón, doctora. Habla usted de que hay mejora la calidad de vida y extiende, por supuesto, la vida. ¿En qué promedio o en qué porcentaje? Bueno, pues es un honor decir que hace 3 semanas tuvimos en el Congreso Europeo los resultados de pertuzumab. Este medicamento incrementa a casi 5 años la supervivencia de una persona que tiene el tratamiento. Esto en cáncer de mama no se había visto. Entonces, bueno, hablamos de una innovación, una mejoría en el tratamiento sustancial. Entonces incrementa la supervivencia en 5 años de sobrevida este tratamiento y es obviamente es un biológico innovador. ¿Cuál es el procedimiento o cómo se indica este nuevo tratamiento? Claro, Joel, el medicamento no solamente incrementa la supervivencia o la vida de la paciente, también incrementa el control de la enfermedad hasta 1 año y medio. Entonces, tanto podemos tener controlada la enfermedad con un solo tipo de tratamiento, una sola mezcla de medicamentos, así como incrementando la supervivencia. Este medicamento es un medicamento intravenoso, no se aplica solo, se aplica en combinación de trastuzumab y una quimioterapia que se llama docetaxel. Este tratamiento debe ser aplicado durante al menos, por ejemplo, con quimioterapia 6 ciclos o continuar la aplicación hasta progresión de la enfermedad o que el paciente ya no lo tolere. Bien, pues son los laboratorios Roche quien tienen toda esta medicamentos y todo este tipo de biológicos de actualidad, doctora, para tratar este tipo de cáncer ya específicamente en cáncer de mama. Y bueno, por supuesto que la invitación es que todas las damas pues hagan prevención, hagan salud preventiva, detectarse a tiempo. El cáncer de mama no se previene, se previene, se diagnostica. Y diagnosticarlo a tiempo es darle oportunidades a los tratamientos que existen hoy en día, como estos de los que usted nos habla, doctora. Así es. De hecho, quisiera mencionar un segundo medicamento, porque como he platicado ya, Roche ha innovado en el tratamiento de cáncer de mama HER2 positivo. En este otro tipo de tratamiento que quiero platicar es un medicamento el que todos los oncólogos estábamos esperando. Es un fármaco dirigido, es quimioterapia dirigida, claro que no solamente es quimioterapia, se le llama anticuerpo conjugado, sí, el cual está compuesto de trastuzumab, que es el agente dirigido a HER2, y lleva puesta la quimioterapia encima, de tal manera que actúa selectivamente en las células malignas HER2 positivo. Es decir, actúa solo en el tumor HER2 positivo. Sin dañar a las células, sin dañar a las células buenas, vamos. Efectivamente. A las células buenas no las dañan. Se ha visto en estudios tempranos, se les conoce estudios de fase 1 e incluso algunos de fase 2, en los cuales las células benignas que presentan HER2 positivo no se ven afectadas. Entonces, bueno, pues es un tratamiento completamente dirigido. Este tratamiento no es para todo tipo de pacientes, es para pacientes al momento que han sido tratadas ya con trastuzumab y un taxano, es decir, una segunda línea de tratamiento. Y bueno, ha incrementado muchísimo la supervivencia libre de progresión. ¿Qué quiero decir con esto?
el control de la enfermedad y también ha incrementado sustancialmente la sobrevida de estas mujeres. De hecho, es el primer tratamiento en cáncer de mama HER2 positivo que ha incrementado la supervivencia cuando hablamos de una segunda línea de tratamiento. A través del tiempo únicamente habíamos podido alcanzar el control de la enfermedad. Sin embargo, no podíamos mejorarles la vida. Ahora sí. Además, al ser un fármaco dirigido a las células malignas, también mejora la calidad de vida. Muy bien. Entonces, no estamos dando beneficio a expensas de toxicidad. Pues estamos dando beneficio total. Toda una innovación en todos estos tratamientos pues, para este tipo de cáncer, estos cáncer que han sido ya tratados, así como nos lo indica doctora Lisette Nava. Y bueno, ya platicaremos de todos estos biológicos de actualidad para el público de A Su Salud, doctora Lisette Nava. Le agradezco que nos haya dado y compartido toda esta información a la doctora Lisette Nava, gerente médico de Roche, vía telefónica desde la Ciudad de México. Gracias, Joel. Muchas gracias, doctora. Bien, pues la doctora nos habla pues de todos esos tratamientos de actualidad en el comportamiento del cáncer, ya un cáncer avanzado, en cáncer de HER2 positivo, vamos, y de todos estos tratamientos, invitarles a que hagan prevención, a cuidar su salud, a diagnosticar a tiempo, pues todo este tipo de bultos, de comportamientos y alteración en su mama. Y bueno, la autoexploración, como siempre, es lo más importante. Vamos a invitarles a que hagan ese tipo de estudios y diagnósticos e invitarlos también para que conozcan más en relación a todo este tipo de medicamentos aquí en A Su Salud en próximas entrevistas. Vamos a la pausa comercial. Tenemos esta información y seguimos aquí en A Su Salud. 01800 para que se comunique o a través de nuestros links también enriquezca con sus comentarios. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Bien, bueno, continuamos en A Su Salud y vamos ahora con el doctor. Vamos a platicar con respecto a lo que es el protocolo del riñón, del implante renal, todo este protocolo que nos platicará el doctor Julio. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa de los especialistas y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cómo está? Bien, gracias por la invitación y bueno, qué bueno que abras un espacio para hablar de algo tan importante y de un problema de salud tan serio que pues nuestro estado y nuestro país cada día carece más de oportunidades para trasplante por la cantidad tan grande de enfermos en etapa avanzada, ¿no? Muy bien, doctor. Pues vamos a platicar de lo que es, en qué se basa todo este estudio, cómo saber quiénes de los enfermos de insuficiencia renal crónica van a ser candidatos a un trasplante renal. ¿En qué se basa todo este estudio, bueno, doctor? Obviamente, primero que nada es importante que la gente defina qué es un trasplante, ¿no? Es el reemplazo de manera programada para una persona que sufre de insuficiencia renal crónica mediante la colocación de un órgano dentro de la cavidad abdominal y que obviamente antes de poderse realizar de manera objetiva este procedimiento tienes que evaluar al receptor y en un momento dado al donador, que puede ser el donante sano, para que alguien cambie su forma de vida. Alguien no viva dependiente de un tratamiento sustitutivo o dialítico y que de alguna manera garantice que su condición de vida sea diferente. Entonces, primeramente es conocer la condición, obviamente, del paciente, la función de su riñón y saber si es candidato a un trasplante, ¿no? Y luego se hace todo este estudio, ver si es susceptible, ¿no? Porque no todos son candidatos, vamos. Efectivamente, hay que evaluar tanto al receptor por sus características, su condición, su riesgo cardiovascular, algunos factores de tipo inmunológico. En los casos en los que tenga un donante vivo, estudiar y evaluar el nivel de compatibilidad que tienen entre sí para saber si el resultado o el beneficio de una intervención es mayor, ¿sí? La exposición per se conlleva un riesgo, ¿no?
Y luego, para el donante, por ejemplo, aquí, ¿quién es el candidato ideal? Puede ser un familiar, puede ser un pariente, ¿cómo te quiero decir? Un amigo, o puede ser o puede ser un cadáver, obviamente. O puede ser un cadáver. ¿En qué momento sabemos quién es el candidato ideal? Bueno, primero que nada, que el grupo sanguíneo tenga compatibilidad, en este caso que sea una persona que sepamos que de acuerdo a las evaluaciones corresponden en cuanto a grupo y que una vez realizados los estudios de compatibilidad corresponda. Pero obviamente las características específicas del donador es de una persona que esté en condiciones de salud adecuadas, es decir, que el paciente no viva o no tenga alguna enfermedad que lo ponga en condiciones de riesgo para desarrollar de manera temprana o con riesgo de desarrollar un problema de insuficiencia renal, obviamente tomando en cuenta que lo vas a llevar a una condición diferente al solo permitirle vivir con un órgano, ¿sí? En este caso un solo riñón, al convertirse en un donador. Pero esto no es una limitante, aclaro, para que alguien pueda donar. Muestra de ello es que cada día son mayor el número de personas que se han tomado la oportunidad de cambiarle la vida, ya sea a un familiar, a un conocido, a un pariente o a un amigo. ¿Y esto lo tratan de distintos ángulos, desde la parte psicológica? Todo, tenemos un abordaje desde el punto de vista clínico por parte del nefrólogo, desde el punto de vista profesional por el área de psicología, psiquiatría, nutrición, trasplantes, ¿sí? Cardiología, neumología. Hay un enfoque y un contexto en el que tenemos que evaluar todos los aspectos de riesgo que el paciente en un momento dado tenemos que considerar. Si el paciente es de un grupo de edad al límite de tener alguna condición de riesgo o sabemos que tiene una condición de riesgo, pues tenemos que tomar en cuenta las probabilidades de que esto le cambie la vida a él al ser un donador en condiciones de riesgo, ¿no? Y ahí es donde el comité de cada hospital debe de evaluar el caso de forma individual y definir si el beneficio que va a otorgarle a alguien no pone en riesgo la funcionalidad en cuanto a la cuestión renal y obviamente todo lo que lleva implícito, ¿no? El impacto que puede representar para esta persona. Y todo esto, estos protocolos, vamos, de cuidados, tanto es para el paciente como para el donante, sí. Nutrición, psicólogos, en fin, todas las distintas áreas que participan. La evaluación es para ambas partes, tanto para donador como para el receptor. Yo quiero invitar al público para que, bueno, primero, doctor, que hagamos de rutina la disciplina, vamos, de que nos tenemos que checar nuestra función renal, que es muy sencillo, ¿no? Un criterio de prevención que debemos de definir, por lo menos una vez al año hacernos un examen general de orina y la toma o la evaluación del nivel sérico de nuestra creatinina. Con eso puede ser suficiente para que la gente detecte si algo no se está comportando de manera normal. Si esto no dicta o no marca algo anormal, no pensamos de manera inmediata. Obviamente el riesgo puede estar latente y que esté en proceso, pero si lo hacemos año con año, en el momento en el que haya un foco rojo, la alerta se va a prender, ¿me entiendes? Oye, doctor Julio Ramos, ¿cuántos realmente hacemos todo este tipo de prevención? Vamos, de decir, vamos a ir a cuidarnos y llegar antes de tiempo, porque la mayoría es accidentalmente que se dan cuenta que tienen... Tristemente te lo digo, Joel, la verdad es que la estadística de gente que acude a la consulta de manera espontánea o de manera programada para hacerse una evaluación regular, yo te puedo decir que no llega al 1% de nuestra población. Es una población... lamentable, ¿no? Desafortunadamente la gente que llega a tocar las puertas de un centro como el nuestro, que estoy convencido de que es gente que llega buscando de manera desesperada una atención por parte de personal especializado, pero es porque a veces ya visitó otros centros o otros consultorios y obviamente lo que les dijeron es busque una atención especializada, porque esto ya es inevitable, hablando ya de diálisis, hemodiálisis o de trasplante, y a veces van buscando que algo de forma milagrosa y espontánea les cambie la vida, ¿no? Pues yo quiero invitar al público para que se acerquen al Centro del Riñón Guadalajara, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde tienen pues todos los protocolos y tienen todos los programas y tienen distintos estudios para prevenir precisamente las enfermedades renales, ¿no? Si el sobrepeso es un factor de riesgo para la función renal, bueno, hay programas específicos en el Centro del Riñón para el control de peso, que ya hemos estado platicando en otros espacios, ¿no? Y si usted tiene, pues ya la predisposición a una insuficiencia renal por la condición familiar, bueno, pues acuda
para que a temprana edad sea manejado, tratado o programado con los protocolos de nutrición. Esto es muy interesante. ¿Cómo le llama? La clínica que se ha de alguna manera programado para programas de prevención en pacientes con obesidad o riesgo de alguna enfermedad cardiovascular o renal como tal. El Ureles, se llaman todos estos suplementos que ayudan a retardar lo que es el manejo de prevención con pacientes con enfermedad renal. Esa es una de las alternativas que hemos tenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara, muchísimas gracias por esta visita. Gracias por la invitación. Muy amable. Gracias al doctor Julio Alberto Ramos. Vamos a la pausa comercial, regresamos de inmediato con usted. Aquí los teléfonos, doctor Julio, en sus redes sociales. Sígalo, es muy, muy, muy buscado el doctor Riñón, así se le conoce en redes sociales al doctor Julio Alberto Ramos en el Centro del Riñón Guadalajara. Vamos a la pausa, regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Centro del Riñón Guadalajara, unidad de hemodiálisis, diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo diagnóstico y tratamientos preventivos o procedimientos quirúrgicos de actualidad para la salud de sus riñones. Pone a su disposición un nuevo servicio de terapia dialítica ambulatoria con equipo especializado para dializarte en casa u hospital, recibiendo la mejor atención de todo un equipo multidisciplinario. Cómodas unidades móviles ofrecen también el servicio a nuestro centro de atención médica. Centro del Riñón Guadalajara. Con investigación y actualidad conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otras especialidades. Seguridad y confort a nuestros pacientes y comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Hospital Pablo Neruda, ubicado en el corazón de la zona hospitalaria en Providencia. Desde el año 2002, ofreciendo excelencia y confianza. Hospital Pablo Neruda, servicio y personal médico calificado para atender el segmento hospitalario en cirugías ambulatorias y de corta estancia. En la actualidad, el 80% de las cirugías se programan en esta modalidad. Contamos con 3 amplios quirófanos equipados, donde atendemos las especialidades de ginecología, urología, ortopedia, medicina general, angiología y más. Médicos, ponemos nuestras instalaciones a tu servicio, brindando profesionalismo, confianza y calidez a tus pacientes, al precio más competitivo del mercado hospitalario. Hospital Pablo Neruda, en Avenida Pablo Neruda 4150, Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco. ¿Eres médico o profesionista de la salud? Para ser competitivo necesitas estar actualizado. OK Hosting, servicio de dominio y web hosting. Crea la página web acorde a tu especialidad. Conéctate al mundo de la Internet. OK Hosting, excelencia y calidad en servicios de Internet. www.okhosting.com.mx 01800 8010 932. Empecé desde hace 20 años a causa de un embarazo. El último embarazo que tuve yo sentí ya el dolor de la rodilla. Pues yo fui con un doctor, pero pues no me dio resultados. Él quería operar, pero no. Le dije que no, yo no quería operarme. Y ya después, pues así duré hasta que mi marido, por medio de la televisión, vio que salió la doctora y a mí mi marido me comentó, pero yo como que no, pues como ya había ido con un doctor y dije, me va a decir lo mismo, me va a hacer lo mismo, no quería yo venir, pero pues ya gracias a Dios pues me animé y vine aquí a ver a la doctora y pues le tuve confianza desde un principio y poco a poco con el tratamiento que ella me dio, me fui sintiendo mejor, el dolor fue amenorando. Cada sesión que venía pues era menos y yo pude, que caminar ya un poco más. Y ya hasta ahorita que pues ya creo yo que ya estoy al 100, gracias a Dios y a la doctora, ¿verdad? Pues muy mejorada.
Pues sí, le costaba trabajo doblar su rodilla y ahora pues ya la puede doblar más. Ya camina buenos tramos, ya después de que caminaba una cuadra y tenía que descansar. Que tenía desgaste en sus huesos, pues le faltaba pues el líquido de los cartílagos. Ella comenzó hace 20 años con una osteoartrosis de su rodilla derecha, la cual, gracias a la proloterapia, hoy podemos decir que está al 100% de mejoría. La osteoartrosis es el desgaste de cartílago en la parte ya sea medial o lateral, en este caso es medial, en la cual se forman los osteofitos, que son esta especie de piquitos o ganchitos que nacen por la necesidad de estirar los ligamentos y los tendones. Después de 6 meses de tratamiento, vamos a ver el resultado, y el resultado es que la osteoartrosis, tenemos que los ganchitos o piquitos de los osteofitos ya no están, se abrió el área en donde ella estaba lesionada, o sea, ya tiene espacio entre hueso y hueso, entre cartílago y cartílago. Su cartílago está cicatrizado, su rótula se centró más y está en el lugar donde debe de estar. Entonces lo que tenemos aquí es una mejora al 100% después de 6 meses de tratamiento. Finalmente, sus estructuras poco a poco fueron mejorando con las inyecciones de proloterapia, que son para regenerar los ligamentos y los tendones, los cuales los traía muy lesionados. Cuando están muy lesionados es porque ya han perdido la tensión, la fuerza, la elasticidad y la rodilla está inestable. Los invito a conocer la proloterapia en osteoartrosis y sus buenos resultados. Ha presentado depresión, angustia y ansiedad, irritabilidad, bochornos, insomnio, disminución del deseo sexual, dolor de cabeza e hipertensión. Entonces usted está teniendo un desequilibrio a nivel hormonal. Su cuerpo está cambiando y se está perdiendo esa sinfonía que actualmente son las hormonas y que empiezan a dejar de trabajar adecuadamente. Su cuerpo nos está llevando a un desequilibrio hormonal. Así como la mujer presenta este tipo de cambios hormonales, nosotros los hombres también empezamos a tener una disminución en nuestros niveles hormonales y nos va llevando a una disminución en nuestra masa muscular, disminución en nuestra energía, en disminución en nuestro líbido, deseo sexual. Perdemos el desempeño tanto físico, mental, laboral. Vamos a estar más cansados, más fatigados, vamos a tener problemas para dormir, vamos a estar más irritados. Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos. Surten efecto lentamente y con el tiempo afectan muchos procesos distintos, incluyendo crecimiento y desarrollo, metabolismo, función sexual, reproducción, estado de ánimo, entre otros. Disminución en nuestra concentración, se nos empiezan a olvidar dónde dejamos las llaves, dónde dejamos el teléfono, qué teníamos que hacer. También disminuye la masa muscular, que es un proceso llamado sarcopenia, en la cual nuestra masa muscular va haciéndose cada vez más chiquita. Al final de cuentas, vamos a perder gran porcentaje de esa masa muscular. El tratamiento indicado para una disminución hormonal es el reemplazo con hormona bioidéntica. ¿Qué es y qué beneficios ofrece? Los tratamientos innovadores, como las terapias de reemplazo con hormonas bioidénticas, son tratamientos de origen natural, en el cual una hormona bioidéntica es una hormona idéntica a la misma que el cuerpo produce. Esto va a hacer que el cuerpo, cuando se la regresemos, el cuerpo no sufra ningún cambio ni tenga los efectos secundarios como los otros tipos de hormonas. Las hormonas bioidénticas tienen que ser un tratamiento hecho a la medida de cada paciente. Cada paciente es único y nosotros tenemos que deponer qué hormona va a necesitar y en qué cantidades. Estos tratamientos, al ser hechos a la medida de cada paciente, van a necesitar de una previa toma de sangre para poder realizarse un tratamiento a la medida. Cada paciente es diferente y necesitamos saber qué niveles de hormonas tienen para poderles elaborar un tratamiento integral.
El tratamiento de reemplazo con hormonas bioidénticas es un tratamiento innovador de alta tecnología que viene a cambiar y a revolucionar los tratamientos hormonales. En Clínica Bio somos una clínica especializada en medicina antienvejecimiento y medicina funcional, en la cual vamos a buscar el diagnóstico preciso con cada paciente mediante estudios de sangre para determinar los niveles hormonales que hacen falta en cada cuerpo. Te invitamos a una valoración y a un diagnóstico personalizado y hacer un tratamiento a la medida de tus necesidades. Clínica Bio. Medicina funcional, antienvejecimiento y regenerativa. Bueno, pues hoy vamos a platicar con el doctor César Ramos Remus. El doctor César Ramos Remus es, el jefe de reumatólogo. Es reumatólogo. Es reumatólogo, pero además es jefe del Departamento de Reumatología del Departamento del Centro Médico Nacional de Occidente, UMAE. ¿Cómo está? Bien, doctor, un placer, mucho gusto. Gracias, doctor. Y bueno, vamos platicando lo que es la artritis reumatoide, un padecimiento también muy común, muy frecuente en nuestra ciudad. Vamos a ver qué es en nuestra sociedad, quiero decir, vamos a ver qué es la artritis reumatoide, cómo inicia el comportamiento de esta y los tratamientos que existen. Primeramente, ¿qué es? Bueno, artritis reumatoide es una de las 180 enfermedades reumáticas que hay. O sea, no nomás es la reuma ni el reumatismo, hay 180 enfermedades diferentes. 100 causan artritis. Itis es inflamación. Se echa una coyuntura, es artritis. Hay que ponerle apellido. Una de esas 100 causas de artritis se apellida reumatoide, que es la idea de hoy. Artritis reumatoide es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, a gente muy joven y que es destructiva en la mayoría de las veces. En el avance mencionábamos que de los 30 a los 50 años es más susceptible y de 3 a 1 de mujeres y hombres, es más susceptible la mujer. Entonces la edad que afecta está entre los 30 años en adelante. No, en realidad más o menos 40% de los pacientes en nuestro país, en México, inician antes de los 35 años. Quiere decir, el promedio es 24. Quiere decir que la mayoría de nuestros pacientes son jóvenes, mujeres jóvenes en edad productiva y reproductiva. Por eso pega, el cuadro clínico es multidimensional. No es dolor, eso no. Es rigidez, desesperanza, fatiga extrema, además de dolor. Y la enfermedad va progresando. Con tratamiento cae en remisión. ¿Qué quiere decir remisión? Se quita, o sea, no se cura, desaparece la enfermedad. Sin tratamiento, correcto, la enfermedad es progresiva y agujera las coyunturas y por eso destruye todas las coyunturas del organismo. Doctor, la complicación de la artritis reumatoide, se dice, por un mal manejo de la enfermedad. Se cree Correcto. Que si estuviera bien indicado, con diagnósticos oportunos en la primera etapa del desarrollo de esta enfermedad, puede ser controlable, curable. Es controlable a precios económicos ridículos, o sea, es barato y no es difícil. El problema debería de tratarse en los primeros 6 meses de iniciada la enfermedad, pero aquí andaremos entre los 4 y 5 años. Sí, hay un retraso, malos diagnósticos o diagnósticos tardíos, tratamientos inadecuados, etcétera. ¿Cómo inicia la enfermedad? ¿Cómo empieza la artritis reumatoide? Fatiga, predominantemente en la mañana, realmente cansados, un cansancio genuino, con rigidez, se sienten las articulaciones que no se pueden mover muy bien y se empiezan a ver que se inflaman, predominantemente la de los nudillos y cualquier otra, muñecas que se ve más fácil, rodillas, y entonces se llama poliartritis, o sea, muchas hinchadas. Eso es un dato de alarma, pero por favor, el tratamiento no va dirigido al dolor. El dolor, la rigidez, la fatiga son alarmas. Lo que hay que hacer es apagar el fuego. Bien, doctor, pues vamos a invitar al público para, primeramente, que se acerquen a hacer buenos diagnósticos. Sí. ¿Cuáles son los diagnósticos que se requieren?
Los estudios, primero una buena exploración, se llama conteo articular. Hay que revisar cada articulación y saber si está inflamada o no. O sea, el diagnóstico empieza con la exploración. Es como la presión arterial alta. ¿Cómo la exploro? Pues midiéndola. Se puede medir, tocar cada articulación del cuerpo y saber si está hinchada. Y luego hay pruebas de confirmación de laboratorio y radiografías. Y se excluyen otras enfermedades. Y entonces se puede instalar, en serio, de verdad, para el especialista, o sea, el médico reumatólogo, realmente es muy sencillo hacer el diagnóstico. Sí, y el tratamiento, dice, entonces está en los primeros 6 meses, la clave está en los primeros 6 meses. Y hay garantía de que es barato, de que con poco dinero tiene usted, apaga el fuego. Los primeros 6 meses fundamentales para la artritis reumatoide, ya nos dice el doctor, las características o la sintomatología, ¿verdad, doctor César? Es cansancio y rigidez. Y rigidez, o sea, básicamente. Pero acérquese, aquí están los teléfonos del doctor César Ramos Remus, el teléfono es el 3817-0562. Recuerde usted que el doctor es jefe del Departamento de Reumatología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, UMAE, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, en una próxima ocasión, doctor, hablaremos un poquito más de los tratamientos, que hay tratamientos pues muy efectivos, también de actualidad y de innovación para esta patología. Un placer, gracias. Muchísimas gracias, doctor César Ramos, muy amable. Gracias. Bien, vamos con el doctor Kerry Ace Rottenberg, él es médico quiropráctico y bueno, nos habla de las subluxaciones aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas. La tensión muscular por el estrés cotidiano puede mover articulaciones fuera de su posición normal, causando una subluxación. En quiropráctica se refiere a la interferencia o pinzamiento en el sistema nervioso. Una subluxación generalmente puede ocurrir por una mala posición de las vértebras, causando dolor, malestar y a largo plazo enfermedades crónicas, debido al mal funcionamiento de órganos y tejidos. Tuve una caída hace 15 años y los dolores eran intermitentes a lo largo de ese tiempo. Y hace 15 días llegué aquí a Spine Center y tenía un dolor de 10, un dolor impresionante, no podía ni moverme ni enderezarme. Y ahora ya después de estos 15 días que llevo de tratamiento, ya mi dolor bajó a 3, que ahorita ya es un dolor mínimo. Ya nomás es una molestia y para el problema que tengo, que son las vértebras desplazadas, que es la subluxación, el doctor Gary me recomendó 24 sesiones, ahorita ya llevo 6, de las 6 que me han hecho el cambio impresionante de 10 a 0, ya tengo 2. Voy en la 6ª sesión de las 24 recomendadas y el mejoramiento es impresionante, estoy muy feliz. Recomiendo ampliamente al Dr. Gary porque me ha ayudado muchísimo. En Spine Center contamos con estudios de vanguardia y de alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento del dolor por subluxación. Quiero ayudarle a sentirse mejor. Dr. Kerry Ace Rottenberg, médico quiropráctico. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, Dr. Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Mexicanos de los más propensos de tener hemorroides. La incidencia de hemorroides en la población mexicana se encuentra a la alza. Se estima que más del 65% de las personas mayores de 50 años sufren este problema. Y según estadísticas, se sostiene que podríamos considerarlo la dolencia más frecuente después del resfriado o gripe común. Anatómicamente, las hemorroides son plexos o almohadillas del tejido submucoso donde están contenidas las fénulas y arteriolas del conducto anal. Y son patológicas cuando el flujo de la sangre de esta zona de vasos sanguíneos se interrumpe.
Se habla de enfermedad hemorroidal cuando hay dilataciones varicosas de las venas hemorroidales. Los síntomas típicos de las hemorroides van a depender del grado de evolución, sangrados no dolorosos de color rojo vivo en la zona anal. Además se añade molestias como picor, ardor, manchado y sensación de vaciamiento incompleto del intestino. Las hemorroides siguen siendo un tema tabú, a pesar de que están muy frecuentes en nuestra población. Infórmate hoy aquí en A Su Salud sobre cómo se producen las hemorroides, cómo se pueden identificar y tratar. Bueno, vamos a platicar con el doctor Jesús Guerrero Tarín, coloproctólogo. Hey. Doctor, para continuar con el tema hemorroidal, la enfermedad hemorroidal, que es un paciente muy frecuente en nuestra sociedad, por nuestra condición, por nuestra bipedestación, ¿verdad, doctor? La condición que tenemos, pues esto favorece a que se desarrollen todos estos factores, síntomas, son síntomas, ¿verdad?, de la enfermedad. Bienvenido al programa. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Platíquenos de la enfermedad hemorroidal, doctor. Continuamos con el tema, por supuesto. Es un tema que pues ha llamado mucho la atención porque es un tema que le presta muy poca atención, ya que pues hay se acostumbra, ¿no?, el paciente a vivir con el problema. Sí, el paciente por pudor, por muchas causas, también a veces por un subdiagnóstico de los médicos que lo están tratando, deja avanzar este problema de la enfermedad hemorroidal, el cual cada vez es más común, como bien mencionabas. Esto tiene que ver pues con nuestros cambios de hábitos, pues a empeorarlos por la disminución de fibra, menos agua, comemos más aprisa, hacemos menos ejercicio, el sedentarismo, el estar más tiempo sentado, pues eso es inevitable, los trabajos así son, pero bueno, pues hay cosas en las que podemos mejorar, definitivamente. Pero hay algunas técnicas, ¿no?, para el que está sentado por periodos prolongados, pararse en forma regular y hacer algunos ejercicios seguramente, ¿no? Sí, claro, por lo menos caminar unos 5 minutos cada 2 horas o 3 máximo, sí, para disminuir, pero aún así, pues ya cuando se presenta el problema, pues hay que acudir al especialista para ver en qué estadio está. Si encontráramos el problema de la enfermedad hemorroidal en una etapa incipiente, pues podríamos aspirar a ofrecer manejos médicos, que es lo ideal, ¿no? Desgraciadamente llegan con nosotros ya en un estadio 4, 3, ya cuando la opción es la cirugía. Doctor, ¿por qué se llega tarde en el caso de la enfermedad hemorroidal? ¿Por qué se llega tarde? ¿Por eso que usted menciona? ¿Porque se acostumbra uno al síntoma o porque no hay síntoma? No, sí hay síntomas y muchos. El problema es que las personas pues les da pena y no acuden por eso. Me refiero a la etapa inicial, ¿no? Porque muchas veces el problema hemorroidal ya cuando está en un grado 4, cuando las hemorroides ya están por fuera, lo menciona, ya está en un grado más desarrollado. ¿Siempre va a haber síntomas en cualquiera de las etapas de la evolución de la enfermedad? Sí, siempre los hay. Los síntomas de enfermedad incipiente es hemorragia. En este caso ahí se está ilustrando el prolapso, que es uno de los síntomas principales. Sí. Y en el caso de cuando va avanzando, aumenta el prolapso, aumenta el sangrado. Sí. Bien, entonces... Bien, pues estamos llegando a la parte final, amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la emisión de este programa. Les invito para que nos escriban, joelflores@asusalud.tv. Recuerda que hay un 01800 también. Visite nuestra página oficial de A Su Salud, el programa de los especialistas. Aquí también ve usted este link. Y no se olvide pues de sugerir temas que desee escuchar en este programa. 01800 lo veía y el www.asusalud.tv también para que nos visite y vea este programa y las otras emisiones seguramente que ha perdido algunos temas, aquí usted puede recuperar en www.asusalud.tv. Visítenos. Bien, pues si le gustó el contenido de este programa, gracias por recomendarnos.